son 5 temas los que quiero tocar. 4 positivos y 1 normativo. Cuando empecé a trabajar en Wall Street hace 1 año y medio, el criterio, y creo que alguna gente no hace esta diferenciación, pero lo que intenté imponerme a mí mismo es separar siempre las cuestiones normativas y positivas, ¿no? En general, cuando uno es analista, lo positivo es básicamente la descripción de la mejor manera posible de lo que ven los datos, de lo que proyecta. Lo normativo es lo que uno ve de estos países latinoamericanos y dice, no, pero deberían hacer esto, deberían hacer aquello. Yo voy a tratar de separar las dos cosas, voy a tratar de hablar de la crisis desde el punto de vista positivo, y para eso básicamente lo que voy a hacer es tocar muy brevemente lo que considero son las edades de las crisis, porque cuando habla de crisis habla de diferentes etapas de la crisis que han ido mutando y genera mucha confusión esto. Luego voy a bajar de la estratosfera para hablar un poco de la región, de la vecindad latinoamericana y ver cómo esto nos ha pegado. Luego voy a bajar un poquito más, voy a hablar del barrio, de Chile, aunque como regla general uno no suele opinar de los anfitriones, pero como tengo algunas cosas positivas para decir, voy a tratar de enfatizarlas. Y luego voy a volver a la estratosfera para decir un par de cosas sobre el desbalance global que mencionó José Luis y que creo es muy interesante y tiene algunas implicaciones para algunas variables importantes económicas. Y al final sí voy a hacer algún comentario más normativo sobre el tema de regulación, que creo que es importante, es interesante, es una lección que los países centrales podrían sacar de la crisis y aparte una cosa que nosotros hemos aprendido en nuestras propias crisis, así que es interesante volver a verlo desde esa perspectiva. Entonces, como decía, primer punto son las edades de la crisis y aquí quiero ser muy conciso. La crisis, si bien todo el mundo recuerda, empezó con los famosos subprime, los préstamos a deudores de altísimo riesgo. Ya nadie habla del subprime. La crisis efectivamente en su dimensión puramente financiera se extendió a aseguradoras, bancos. Los derivados siguen siendo un problema, son activos tóxicos, pero hoy el problema fundamental es la aceleración de ejecuciones hipotecarias, el efecto que tienen sobre los precios, cómo esto acelera aún mayores ejecuciones hipotecarias, cómo esto está de alguna forma transmitiéndose a todos los rincones de los bancos, incluyendo bancos con fuertes operaciones comerciales, ya no son solo bancos de inversión. Yo diría que la primera etapa de la crisis, la etapa financiera, que se caracterizó fundamentalmente después de la caída de Lehman por una brusca desintermediación, en otras palabras, nadie le prestaba a nadie por un problema de riesgo de contraparte, fue sin duda lo que generó la segunda etapa, pero es lo que hoy más o menos está más contenido. Es algo que, si uno piensa en el sistema bancario norteamericano, en las repercusiones que esto tuvo en Inglaterra o en Europa, lo que desde el punto de vista emergente uno diría es, esto va a pasar como en las crisis bancarias de nuestros países, o sea, ya hubo mucha sangre en este río y ahora va a haber una lentísima convalescencia, en donde el crédito va a tardar muchos años a recuperarse, y donde efectivamente al final del día la discusión política es quién va a pagar el pato de las pérdidas, efectivamente, que hoy están escondidas en esos balances. Y en nuestros países en general el pato lo pagaba el gobierno. En Inglaterra efectivamente lo va a pagar el gobierno porque están nacionalizando bancos. En Estados Unidos la discusión va a ser, bueno, si tienen el apoyo político y la inclinación ideológica a cortar esto de cuajo y básicamente nacionalizar las pérdidas de algún modo. Eso corre su curso, esa es una crisis que va a tardar en solucionarse y en este caso en particular creo que el gobierno de Obama ha perdido algún tiempo en solucionarla y ahora el tiempo le juega en contra porque políticamente es cada vez más delicado ofrecer ayuda sin pedir nada a cargo. Cada vez hay una ventana menor para evitar la nacionalización si uno quiere rescatar a los bancos o para evitar los bancos zombies a la japonesa si uno no quiere efectivamente nacionalizar los bancos. Eso se está agravando, pero eso es solamente una etapa de la crisis, fue la primera. Una crisis financiera generalmente tiene efectos reales, pero una crisis financiera prolongada tiene efectos reales que empiezan a tener autonomía y eso es lo que está pasando ahora. La segunda etapa de la crisis, que creo que es la etapa en la cual nos encontramos y es la razón por la cual tenemos tantas sorpresas negativas desde el frente de la economía real, es una crisis real que está asociada fundamentalmente a un colapso de la demanda mundial. Esto tiene que ver en alguna medida con la crisis financiera y en particular tiene que ver con cómo esto afecta el ahorro de las familias. Y hay un ejemplo muy fácil, no es el único, pero es un ejemplo muy fácil para ver la conexión entre la crisis financiera y el colapso de la demanda global y en particular el colapso de la demanda o el aumento acelerado del ahorro en Estados Unidos. Y
tiene que ver esencialmente con cuál es el problema del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Hace 15 años el americano promedio se compraba con crédito una casa que valía 100, a los 5 o 10 años la casa valía 200.